voluntad y en su decisión, se puede conocer como su soberanía. Podemos nosotros saber que a través de esta soberanía de Dios el Señor nos permite pasar por diversas pruebas. Ahora vamos por favor al libro de Lamentaciones, capítulo número 3, por favor. Lamentaciones, capítulo número 3. Voy a dar lectura allí a esta porción en la palabra de Dios. Y es un pasaje un tanto extenso, pero por favor, lo que vamos a hacer es que vamos a leer cada quien un versículo. Voy a leer yo el 1, luego le voy a pedir a la hermana Ana María que lea el versículo 2 en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 2. Luego a nuestro hermano Alfonso el versículo 3, luego el hermano Isaías, hermana Guille, y así nos vamos leyendo todos. Cuando lleguemos a la hermana Belén, nos vamos a pasar con Miriam y luego ya continuamos leyendo hacia acá, así como van. Básicamente, hermana Fabi, usted va después de Araceli, y hermana Carla, usted va después de la hermana Fabi, ¿sí? Sí, y ya después continuamos porque son 20 y tantos versículos. Tenía 33, pero voy a cortar a 20 y tantos. ¿Perdón? Lamentaciones, capítulo número 3. Vamos a leer hasta el versículo 25, nada más, por favor. Muy bien, están todos allí. Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 1 al versículo número 25. Muy bien. Ahora el hermano Víctor nos va a prestar el micrófono para que se escuche bien donde vamos. Y entonces vamos leyendo y vamos pasando el micrófono, por favor, ahí ¿Empezamos con ustedes? Muy bien. Los jóvenes van a saltar mi oficina. Sí, pásenle, muchachos, pásenle. 3, usted lee el 2 y usted, hermano, el 3. Yo leo el 1, usted el 2, el 3 y luego pasamos el micrófono ahí, por favor. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Yo soy hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me ha llevado por un sendero, no de luz, sino de tinieblas. A todas horas vuelve y revuelve su mano contra mí. Okay. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Edificó baluarte contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me asentó en oscuridades como los ya muertos de mucho tiempo. Le toca. Muy bien. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Yo leo el 8 entonces en lo que llega al siguiente. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. 8, 9, ¿no? El 9. Cerró mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó y me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su alhaja. Leo yo y luego lo pasamos otra vez a la hermana Ana María. 14. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me ha llenado de amargura, me ha embriagado de ajenjo. Me ha roto los dientes, me ha cubierto de ceniza. Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. 19. Acuérdate de mí, de mis aflicciones y de mi abatamiento, del ajenjo y de la miel.
No tendré una memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová somos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Todos juntos. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Muy bien, muchísimas gracias. Este pasaje en la palabra de Dios es un pasaje y un libro que habla acerca de la aflicción que puede pasar el pueblo de Dios. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios. Señor, en esta hora una vez más venimos delante de ti para pedirte, Señor, que hables a nuestras vidas y nos sigas instruyendo a lo que tú en tu buena mano, en tu misericordia, en tu gracia, en tu favor, en tu amor, Señor, tienes también para nuestras vidas. Te ruego, Señor, hables a nuestras vidas y nos ayudes a seguir amándote, Señor. Ayúdanos aumenta ese amor, aumenta nuestra fe, aumenta, Señor, nuestro esfuerzo también para poder hacerlo de la mejor manera. Nos encomendamos en tus manos, rogando, Señor, tu bendición en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. La semana pasada, pueden tomar su lugar, muchas gracias. La semana pasada estábamos observando de cómo es que nosotros podemos reaccionar ante las dificultades que vienen en la vida. Y para ello echamos mano del libro de Job, y usted recuerda cómo es que Job reacciona muy diferente a cómo reacciona su esposa. Observamos cómo es que la reacción de Job fue una reacción basada en su vida espiritual, y por consiguiente también podemos entender que la reacción de su esposa fue también basada en la vida espiritual que ella tenía, porque debemos nosotros señalar que la reacción que nosotros tenemos como hijos de Dios va a ser una reacción dependiente de cómo es que nosotros estamos en nuestra vida espiritual. Alguna vez leí en un libro acerca de las pruebas y decía el escritor, no recuerdo qué libro era, pero me recuerdo la ilustración que decía, nosotros como cristianos somos como una bolsita de té. Que va a salir lo que tengamos dentro de nosotros cuando venga el calor de las pruebas, y nosotros podríamos tener una bolsita de té y tal vez podemos olerla, podemos verla y eso, pero no va a salir todo lo que hay dentro hasta que la metamos en agua caliente. Inclusive si usted la mete en agua fría, va a salir tal vez un poco de su sabor, pero no va a salir completo. La razón es porque esas bolsitas están diseñadas para que cuando sienten el calor, entonces saca todo ese sabor, en este caso la bolsita de té. Nosotros cuando pasamos por diversas pruebas, vamos a develar lo que hay dentro de nosotros, si somos realmente espirituales o si somos aparentes. Aquí en la lección pasada estudiábamos cómo es que la prueba que vino fue la misma prueba para estas dos personas, pero uno actuó de una manera que buscó a Dios y otra persona actuó de una manera en la cual inclusive le dijo a su esposo, maldice a Dios y muérete. Es decir, de maneras diferentes. Pero algo que debemos también saber, amados hermanos, es que en medio de las pruebas también nosotros debemos aprender a ver la bondad de Dios en medio de las pruebas. Ahora, para ello nosotros vamos a utilizar el libro de Lamentaciones en esta mañana, y tengo aquí algunas anotaciones que nos va a servir introducción a esta lección. En primer lugar, el libro de Lamentaciones fue escrito por uno de los profetas llamado Jeremías. Jeremías le tocó, y si me acompañan por favor en Jeremías capítulo número 1, Jeremías capítulo número 1, dice la palabra de Dios en capítulo 1, versículo 3,
el tiempo en el cual vivió Jeremías. Dice, le vino también en días, leo desde el 2, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Le vino también en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad en el mes quinto. Es decir, vamos a encontrar que aquí Jeremías va a profetizar acerca o en los tiempos últimos del reino de Judá, y vamos a ver que él estuvo en los últimos días del rey Josías, él estuvo en los días del rey Joacim, el rey Joacim, y vamos a ver que aún en los últimos tiempos de Sedequías, y vamos a encontrar que le tocó profetizar en un tiempo muy difícil para el pueblo de Israel. La razón es porque el pueblo de Israel era un pueblo duro, un pueblo necio, rebelde, un pueblo pecador que buscaban la maldad, que no estaban haciendo la voluntad de Dios y que se habían ido a la idolatría, que habían hecho cosas que los paganos hacían, que lo hacían el pueblo que no era el pueblo de Israel, y vamos a ver que dejaron a Jehová, y Dios los llamó muchas veces en el libro de Jeremías, les dice, vuélvete a mí, ven a mí, conviértete, oh Jerusalén, vuélvete a mí, una y otra vez, pero el pueblo fue rebelde. Ahora, cuando la palabra de Dios nos expresa en el libro de las Crónicas, encontramos en el libro de las Crónicas de los Reyes, nos menciona en segundo libro de Crónicas, acompáñenme por favor, estos escritos precisamente también nos hablan acerca de este profeta llamado Jeremías. Y dice la palabra de Dios en segundo de Crónicas, capítulo número 36. Si usted notó, si usted se dio cuenta, parte de lo que profetizó en este caso el profeta Jeremías fue en los días de Sedequías. Y dice, de 20 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta ¿qué? Jeremías. Están allí, estamos en segundo de Crónicas 36, versículo 12. Dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo, y aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Ahí lo que está diciendo la palabra de Dios es que Dios había mandado a diferentes profetas, y dice que Dios había mandado al profeta Jeremías y a otros profetas, pero el pueblo no quiso hacer caso. El pueblo no quiso hacer caso. Vamos a Lamentaciones otra vez, por favor. Ese es el contexto de lo que está pasando. El libro de Lamentaciones es un libro de endechas, de un culto fúnebre, se puede mencionar así. El libro de Lamentaciones contiene 5 endechas, de las cuales el capítulo número 1, el 2, el 4 y el 5 van a estar siendo escritos de una manera acróstica. En otras palabras, este libro de Jeremías es una obra literaria tremenda en cuanto a la manera que en el sentido o en el idioma original fue escrita. El capítulo 3, donde leímos hace un momento, es un capítulo que va a estar escrito de igual manera, en manera acróstica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, en nuestro idioma está la primera letra de nuestro alfabeto. ¿Cuál es? La A. Para nosotros, ¿cuántas letras tiene nuestro alfabeto? ¿Cuántas tiene, hermana Rubí?
Porque varía, porque a veces ya le quitan, hay quienes la ñ, antes estaba la doble L, ahora, bueno, hay creo 27, ¿no? ¿O cuántas son? 28, a ver, vamos, bueno, veintitantas están, y el punto es de que están de esa manera. Bueno, para los escritos hebreos vamos a encontrar que el vocabulario de ellos o las letras de ellos son menos que en nuestro caso. De tal manera que si nosotros tuviéramos la Biblia en el idioma original, nos daríamos cuenta que este escrito de Jeremías, específicamente el capítulo número 3, está escrito los primeros 3 versículos con la primera letra del alfabeto. Luego la segunda letra en los siguientes 3 versículos. Luego la siguiente letra, así hasta llegar a los 66 versículos que tenemos en esta porción de la escritura. Porque el alfabeto en el hebreo tiene 22 letras. Y si hacemos la división, encontramos que esta es la manera en la que fue escrito este capítulo. Es decir, no nada más fue escrito como los otros capítulos en la palabra, en una narrativa, sino que esto es una manera literaria muy elocuente y muy desarrollada para poder dejarnos este libro. ¿Quién lo escribió? Un profeta de nombre Jeremías. Es decir, acuérdese, capítulo 1, 2, 4 y 5 son capítulos que vienen de manera acróstica, es decir, con una sola letra, pero el capítulo número 3, ese va a tener todas las letras. Esta no es la primera vez que sucede, porque sucede en diferentes ocasiones. En otra ocasión vamos a ver que en el Salmo 119, vamos ahí brevemente, no pierda Lamentaciones, porque vamos a estar regresando, pero en el Salmo 119, que es el capítulo más largo de la Biblia, también, de hecho, aquí en la mayoría de las Biblias vamos a encontrar que vienen las letras en la parte de arriba, y ahí vienen las 22 letras del alfabeto en el hebreo. Dice así, en el Salmo 119, si se da cuenta, arriba del versículo 1, no sé si en sus Biblias diga, pero en la mayoría de las Biblias así lo menciona. Por ejemplo, en la mía viene la palabra Aleph, que es la primera letra del alfabeto en el hebreo. Luego viene la Bet, Gimel, luego la Dalet y todas las 22 letras del alfabeto. ¿Qué significa? Este salmo, el Salmo 119, está dividido en porciones de 8 versículos en nuestras Biblias. Y es porque todos esos versículos comenzaban con la letra, en este caso del 1 al 8, con la Aleph, del 9 al 16, que son 8 versículos con la letra Bet, luego de la 17 a la 24 con la letra Gimel, y así lo encontramos. Y este es una comparativa de lo que sucede en el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones en el capítulo 3 es igual al Salmo 119, que vienen todas las letras del alfabeto, en este caso en el Salmo 119 en versículos o porciones de 8 versículos, y en el libro de Lamentaciones en el capítulo 3 en porciones de 3 versículos únicamente. Y entonces podemos encontrar que es una obra de arte literaria, el Salmo, en este caso el libro de las Lamentaciones también. Vamos a Lamentaciones, quería solamente dar esos datos en manera introductoria. Pero, ¿de qué habla el libro de Lamentaciones? Bueno, el libro de las Lamentaciones es un libro que habla acerca de 5 endechas que el profeta Jeremías se cree. Este libro lo escribe después de que viene el rey Nabucodonosor y conquista, sitia la ciudad de Jerusalén y conquista y se lleva a los príncipes. Ahí es donde está el libro de Daniel. ¿Se acuerdan que Daniel era uno de los cautivos, uno de los príncipes? Bueno, el Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia. En este tiempo está ocurriendo. Y resulta que se cree que Lamentaciones lo está escribiendo el profeta Jeremías desde uno de los montes que están al lado de Jerusalén, y allí Jeremías puede ver todo lo que está sucediendo.
Se cree que Jeremías está allí así como Job se había colocado en ceniza y estaba en duelo, y Jeremías está allí llorando, por eso se le conoce como el profeta llorón a Jeremías. Ese nombre no me gusta a mí usarlo como para el profeta Jeremías, porque a veces se puede tomar, no sé, como en otro sentido. Pero la razón por la que él lloraba era porque veía al pueblo que él amaba, al pueblo de Dios que amaba, cómo estaba sufriendo por la rebeldía que tenía. Y él estaba llorando, no en un llanto sentimental solamente por ver lo que estaba sucediendo. No, él estaba llorando porque él se había entregado al pueblo, él había predicado, él les había dicho, y el pueblo había obstinado su corazón. Y él estaba con ese sentido, ese sentimiento. Por eso se le conoce como el profeta llorón. Está en el monte de los olivos, ahí Jeremías, y está viendo todo lo que está sucediendo. La ciudad ha sido quemada. ¿Se acuerdan que la ciudad de Jerusalén era la ciudad más hermosa debajo del cielo en los tiempos de Salomón? Habían transcurrido no muchos años, se cree que ya habían transcurrido unos 500 y tantos años desde el reinado de Salomón hasta estos tiempos del profeta Jeremías, y la gloria con la que habían visto la ciudad de oro, la ciudad blanca, era conocida por la piedra que tenía, y era una ciudad vislumbrante, una ciudad grande, una ciudad hermosa, una ciudad que inclusive reyes querían venir a visitarla. Ahora ha quedado en ruinas. Y Jeremías observa esto, cómo después de que la obra de Dios había estado en su máximo esplendor, ahora ha quedado como ruinas, ha quedado entre piedras, ha quedado entre polvo. Y no obstante eso, el ejército de Babilonia, ya que las paredes del templo habían sido bañadas en oro, ellos no iban a quitar el oro así como, pues tráete un cincel y pues vamos a empezar a quitar el oro. Era mucho oro, y lo que hicieron es que prendieron fuego y el oro se derretía, quedaba allí en unas especies como de carretillas que ponían, y la ponían ahí, le prendían fuego, el oro se deshacía, y luego así se llevaron todo el oro que había allí, todo el oro del templo, el oro de los platos que había en el templo, todas las cosas valiosas, en su mayoría se la habían llevado. Algunas ya las habían, ya no estaban desde años antes, pero encontramos que esto es lo que está sucediendo. Y Jeremías escribe 5 endechas. Y note cómo comienzan estas endechas. En el capítulo 1, versículo 1, dice, por ejemplo, en manera, y note que es una expresión ya que está en signos de admiración, dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Es una endecha que está haciendo. En el capítulo 2, versículo 1 dice, ¿cómo obscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Está expresando esto que se conoce como endechas, y está diciendo cómo pasó esto. En el capítulo 4, versículo 1 dice, cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Y esas son las expresiones que el profeta Jeremías está dando, endechando no a una persona, sino a una ciudad completa. A una ciudad completa. Es allí, hermanos, donde quiero que nosotros nos demos cuenta, hermanos, que en este caso el dolor que él sentía, la aflicción que él sentía, el llanto que él sentía, no era solamente por una persona. ¿Se acuerdan que Job había endechado y había dicho todo lo que me sucedió? Él lo hizo por sus hijos. Pero aquí vamos a ver que el profeta lo está haciendo, pero lo está haciendo por toda la nación, por todo el pueblo, por todos lo que había allí. Y nos los va a describir de una manera tremenda. Quiero preguntarles, hermanos, y sean honestos, ¿quién ya leyó el libro de Lamentaciones? Muy bien, su mayoría. Les animo a el día de hoy leerlo. Solo tiene 5 capítulos. Se lo puede leer, no sé, en unos 28.2
segundo. No sé, se lo puede leer en un ratito, en una sentada, como se dice. Lo puede leer rápido. El libro de Lamentaciones es un libro, pero vamos a encontrar muchas cosas de las cuales, en este caso el libro de Lamentaciones nos va a narrar todas o muchas de las atrocidades que vivió el pueblo de Israel por causa de su pecado. Ahora, seguimos hablando de las pruebas y debo recalcar, hermanos, que este libro sí es consecuencia por el pecado, pero las pruebas, como enseñé hace 8 días, no necesariamente vienen por causa del pecado, porque vimos que Job no le sucedieron todas esas calamidades por causa de su pecado. Ahí es donde aprendíamos que no debemos juzgar. No debemos nosotros decir, pues seguro está mal esa familia, por eso le está... No tenemos esa autoridad. Tenemos la capacidad, pero no tenemos esa autoridad. No debemos hacer eso. Ahora, en este caso, este libro sí va a hablar de las consecuencias por el pecado. Las consecuencias por el pecado. Y hermano, cabe señalar que las consecuencias por el pecado son terribles. El pecado siempre trae una factura que hay que pagar. Siempre hay consecuencias por causa del pecado. Hermano, nosotros no podemos pensar ni imaginar que podemos burlarnos de Dios o que Dios no nos va a reprender por algo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. El pecado siempre trae consecuencias. Y este libro es un libro que habla de las consecuencias del pecado. En primer lugar, amados hermanos, vamos a ver que los tiempos de Jeremías fueron mucho peores de los tiempos que ahora estamos viviendo. La circunstancia en el pueblo era terrible. Y ahora estamos hablando del pueblo de Dios. Y dice allí en el capítulo número 1, versículo número 11, en primer lugar, va a hablar acerca de cómo es que la gente empezó a sufrir por alimento, por comida. En el capítulo 1, versículo 11 dice, todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. En el capítulo 1, versículo 19 también dice lo siguiente: di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí, con qué entretener su vida. Los tiempos en los cuales estaba aquí Jeremías eran tiempos en los cuales no tenían ni siquiera para comer. Eran tiempos, no podían ir a los lugares donde compraban, a los mercados, y poder tener la comida que ellos estaban buscando, ¿no? Los tiempos en los cuales estaba viviendo aquí el pueblo eran tiempos en donde no había comida, los alimentos escaseaban. La razón es porque cuando vino Nabucodonosor con todo su ejército y su poderío, una de las cosas que hicieron es que sitiaron la ciudad. Una de las maneras en las cuales las civilizaciones antiguas atacaban anteriormente es que lo que hacían es que sitiaban las ciudades. ¿Qué significa sitiar? Sitiar significa que estaba la ciudad, y regularmente las ciudades que sitiaban eran ciudades que tenían muros, como era la ciudad de Jerusalén. Y estas ciudades lo que hacían es que cuando ellos ocupaban víveres o ocupaban algo, tenían que salir forzosamente de la ciudad para poder dar entrada a los comerciantes y para poder de esa manera ellos mismos vender lo que ellos a lo que se dedicaban, y así poder tener comercio y poder subsistir. ¿Por qué? Porque dentro de la ciudad había casas y era raro aquel que podía tener un campo dentro de la ciudad. Regularmente los campos estaban fuera de la ciudad. Ahora, lo que hacían aquellos ejércitos que venían y sitiaban la ciudad es que no permitían que nadie entrara ni nadie saliera. Se ponían a vivir literalmente allí, afuera de la ciudad, a una distancia considerable, donde nadie pudiera salir de la ciudad y nadie pudiera entrar. ¿Qué sucedía? Que al lapso de algunos meses la ciudad se iba quedando sin víveres.
ya no había tantas cosas para comer. En los tiempos de uno de los reyes, me parece que fue de Sedequías, Sedequías hizo pasar las aguas. Ellos sí tenían agua, porque hizo como una especie de canales que atravesaban la ciudad, ya que él supo que venía el rey Nabucodonosor, y lo primero que hizo fue pasar que hubiera agua en la ciudad, y de sed tal vez no se iban a morir. Pero después vamos a ver que había ejércitos que veían los ríos y cerraban los ríos para que el pueblo pudiera salir, y el pueblo ya debilitado, sin comida, sin fuerzas, entonces quería pelear, y ya no podía. ¿Por qué? Porque ya no tenía los hombres fuertes. Y entonces de esta manera se volvían tributarios, o se volvían esclavos de la otra nación que estaba sitiando o que les estaba conquistando. Y eso es lo que está pasando. Ya han pasado algunos meses y ahora no tienen comida. Era tanto la desesperación que dice más adelante en el capítulo número 2, (2:6), a ver, déjeme ver, creo que tengo mal. Perdón, tengo mal ese pasaje. Hay un pasaje que dice que las mamás se comían hasta sus hijos. Gracias. 4:10. Ahora miren esto. En el 4:10 dice, las manos de mujeres, ¿quiénes? Piadosas. No estamos hablando de cualquier mujer, no estamos hablando de mujeres insensatas, de mujeres que no tenían temor de Dios, de mujeres piadosas. ¿Qué quiere decir la palabra piedad? ¿Alguien sabe qué significa o qué connotación da la palabra piedad? En el templo, sí, tiene que ver con eso. Tiene que ver que tenían una actitud piadosa, es una actitud sumisa a la voluntad de Dios. Una actitud sumisa a la voluntad de Dios. Eso es piedad. Bueno, esas eran mujeres, y dice que las mujeres, las manos de mujeres piadosas, ¿qué hicieron? Miren esto es tremendo. Cosieron a sus hijos. Y luego dice, sus propios hijos les sirvieron ¿de qué? De comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Era tal la situación. Dicen algunos estudiosos que no mataban necesariamente las mujeres a sus hijos, sino sus hijos se morían de la hambruna que había, y ellas no tenían que comer y no podían enterrar a sus hijos, y lo que hacían es que, imagínense, usted y yo no nos imaginamos eso. Es más, no quiero que se lo imaginen, no quiero llevarle a esa cosa. Lo que quiero decir es que la situación que estaba pasando era una situación tremenda, donde las personas estaban haciendo cosas que nunca se imaginaron que harían. Los jóvenes estaban en los estiercoleros, y de ahí buscaban saciarse de comida. Los príncipes, estamos hablando, los príncipes iban a esos lugares, y ellos buscaban saciar su sed. No sé, bueno, a veces yo he visto un programa que es de un sobreviviente inglés, y tiene un programa de cómo sobrevivir en diferentes lugares. Y en una ocasión él decía que cuando va al desierto y luego pues no hay nada que él pueda comer o tomar, dice que en el estiércol de los animales, si se aplasta, ahí sale líquido. Y dice, en cosas extremas es lo que alguien debe hacer, y él muestra métodos de supervivencia, y dice, si estás en una situación donde no encuentras agua, ahí hay una fuente. Dice, no es muy grata, pero es una fuente de agua. Bueno, los jóvenes
de los príncipes que había en la ciudad se iban a estos lugares donde estaban el excremento de los animales, y ellos de esa manera se alimentaban, porque la situación era tremenda, tremenda. Hermano, ni usted ni yo hemos pasado una situación así, no hemos vivido, no la podemos imaginar. Dice en otra porción de la escritura aquí, que los cuerpos de las personas que estaban allí, su carne se quedó pegada a sus huesos. Hay videos de la Segunda Guerra Mundial donde aparecen cómo el ejército nazi llevaba a esos centros de concentración a muchos de los judíos y otro tipo de personas, en su mayoría judíos, los llevaba allí, y en esos campos de concentración los hacían trabajar al extremo y no les daban comida, y hay videos en donde aparecen personas caminando y se ven como esqueletos caminando. Y uno dice, ¿qué pasó? Bueno, eso que sucedió en esos tiempos de la Segunda Guerra Mundial es algo parecido a lo que sucedió aquí. Quedaron su piel pegada a sus huesos. No tenían, básicamente era el esqueleto rodeado de piel. No tenían qué comer, qué beber, estaban así, su situación estaba tremenda. Hermano, lo que quiero ilustrar en su mente no es que veamos todo esto que estaba sucediendo, sino que hay pruebas que vienen a la vida también del pueblo de Dios. Y hay situaciones, amado hermano, que nosotros no nos imaginamos que pudiera venir a nuestra vida, pero pruebas pueden venir. Y acuérdese, la semana pasada veíamos acerca de estas pruebas que le vinieron a Job y cómo pierde a su familia, cómo pierde sus riquezas, cómo pierde todo eso. Pero vamos a encontrar, hermanos, que Job fue un hombre fiel. Aquí en medio de esas pruebas, de esas circunstancias que está pasando, el profeta Jeremías, cuando llegaron a invadirlo, él estaba en el pozo y después lo sacaron, inclusive parte del otro ejército, porque halló gracia ante los ojos de Dios. Era el siervo de Dios. Él estaba en la cárcel, estaba en el pozo, estaba en esa situación, y de ahí lo sacaron. Y entonces Jeremías, de alguna manera, él pasa por todo eso. Él debió haber pasado por hambre, debió haber pasado por sed, debió haber pasado por circunstancias difíciles. Jeremías estuvo allí y él mismo estaba viviendo todo eso. Y note, por favor, aún el lugar donde ellos se congregaban, capítulo 2, versículo 6, dice, quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. Es decir, ya no había un lugar donde poder invocar el nombre de Jehová, no había un lugar donde ellos pudieran congregarse, no había un lugar donde ellos se reunieran para adorar. No, estaban todos en sus casas, y el lugar donde se reunían había quedado ya en ruinas. Y encontramos, amados hermanos, que esto es lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando, y el pueblo ya no tenía un lugar donde congregarse, ya no tenían comida. Está pasando todas estas dificultades. Dice también que aún los jóvenes, vean capítulo 1, versículo 18, dice acerca de los jóvenes, Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé, oíd ahora pueblos todos y ved mi dolor, mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Los jóvenes mismos fueron llevados en ese cautiverio, fueron llevados en esa circunstancia, era lo que estaba pasando. Dice en cuanto a sus casas, sus hogares, en el capítulo número 2, versículo 2, dice, destruyó el Señor y no perdonó, destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Es decir, los hogares mismos. Ahora, note esto. Tenemos una descripción un tanto detallada, y es tremendo lo que está pasando. Note cómo se sentía Jeremías. Vamos al capítulo número 3. En el capítulo 3, versículo número 1, encontramos la manera en la que Jeremías se siente.
La manera en la que Jeremías se está sintiendo él, lo que él siente en su dolor. Y dice en el versículo 1, estamos en Lamentaciones 3:1, dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Note esto, está él viendo. ¿Por qué? Porque él era una de las personas que estaba allí en Jerusalén cuando está sucediendo esto. Dice: yo he visto con mis ojos, yo he visto la aflicción bajo el látigo de su enojo. ¿De quién está hablando? Del enojo de Dios. Dice: me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Es decir, me llevó por una situación que yo no quería. Una situación difícil, una prueba extremadamente grande, una prueba que no puedo comprender, que no puedo, ni siquiera soy capaz de entender. Dice el versículo 3: ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día, como si lo estuviera azotando, como si lo estuviera reprendiendo. Y dice: no un momento, sino todo el día. Versículo 4 dice: hizo envejecer mi carne y mi piel, que quebrantó mis huesos. Mira, hermano, ¿a poco no? Cuando nosotros tenemos algún problema, uno físicamente se envejece. Se dice coloquialmente: ya dio el viejazo. Y eso es lo que pasa, hermanos. Es que cuando uno está en medio de una prueba, de una circunstancia, mira, las pruebas afectan la salud. Las pruebas afectan la salud. ¿Por qué? Porque número uno, no puedes ni dormir. Estás en medio de una prueba, de una circunstancia difícil, y el sueño se te va. Y eso hace que tu rendimiento no sea el mismo. Eso hace que estés con ojeras en el trabajo. Eso hace que estés pensando, que estés nervioso, que estés agitado. Y eso, hermanos, van surgiendo problemas dentro de nuestro cuerpo. Eso es lo que está pasando aquí. Aquí Jeremías dice: hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Yo he conocido pastores que tienen mucha fuerza y todo, pero después viene una prueba fuerte en la vida de la iglesia y en cuestión de meses, no, ¿qué te pasó? Las pruebas, las dificultades, eso hacen en la vida del cuerpo. Dice el versículo 5, y está hablando de Dios y cómo se siente Jeremías. Dice: edificó baluartes contra mí, me rodeó de amargura y de trabajo. Está diciendo: Dios está en contra de mí. Él trajo amargura a mi vida, Él me llenó de trabajo, Él puso baluartes alrededor mío. Versículo 6, me dejó en obscuridad como ya los muertos de mucho tiempo. Miren, me cercó por todos lados, no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Imagínense cómo se sentía. Jeremías había estado encarcelado, ¿se acuerdan? Había estado en un pozo, había estado allí. Y cuando él estaba en la cárcel, él probablemente estaba enterado de todo lo que estaba sucediendo. Y dice: el Señor hizo más pesadas mis cadenas. Y ya estaba dentro de la cárcel y ya me sentía yo afligido, me sentía mal, ya estaba yo allí, tal vez cabizbajo. Todo lo que estaba pasando alrededor de la ciudad, eso traía más congoja, más carga, más prueba a mi propia vida. Yo me sentía peor, yo me sentía más mal. Es más, cuando yo clamé a Dios y le dije: Señor, líbrame, y clamé al Señor y di voces, dice el versículo 8 al final, cerró los oídos a mi oración. Imagínense cómo se siente, hermano. ¿Usted se ha sentido alguna vez así? En medio de la cual usted está clamando al Señor: Señor, líbrame, Señor, ayúdame, Señor, por favor, mira, estoy pasando esta prueba, estoy pasando esta circunstancia, Señor, por favor, ayúdame. Y tú estás clamando y parece que Dios no quiere contestarte. No es que no pueda, es que te sientes que Dios no puede contestarte. Y tú estás clamando y dices: Señor, ayúdame, por favor, mira a mi hijo, mira a mi esposa, mira, yo estoy pasando esta circunstancia. Y parece, como dice el himno, que respuesta no hay. Así se sentía Jeremías. El versículo 9, noten cómo se está. Dice el versículo 9: cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Versículo 10, fue para mí como oso que acecha. Note cómo se siente. ¿Cómo es un oso que acecha? Es un oso que está atacando. Es un oso que ahora,
un oso, hermanos, es un oso. Y da mello. Y luego dice, más adelante dice, fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Es decir, él se sentía que Dios lo estaba atacando por todas partes. Dice, es Dios como un oso que me está acechando, es como un león entre escondrijos. Versículo 11, torció mis caminos y me despedazó y me dejó desolado. Está diciendo como Dios le está dando una pasada por todos lados. En el versículo, el versículo hasta lo tengo marcado aquí en mi Biblia, el 12. Dice, entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Es en nuestros tiempos, es como si tomara una pistola y te la desenfundara y te la colocara a ti. En esos tiempos se usaba la saeta, las flechas. Y está diciendo, Dios entesó, ¿qué quiere decir? No nada más puso la flecha, entesar significa que ya la puso en disposición para disparar. Y él se siente así, y usted cree que Dios va a fallar. Él está allí y él se siente como el objetivo de Dios él es el blanco. Se siente así. Mira, hermano, déjeme frenar tantito allí y aplicar, ir aplicando todo esto. Las pruebas, amados hermanos, muchas veces nos hacen pensar que Dios es el que nos quiere afligir, que Dios es el que nos ha abandonado, que Dios ya no escucha nuestras oraciones. Las pruebas, amados hermanos, son esas circunstancias en la vida que vienen a la vida de todos, en las cuales tú te sientes triste, tú te sientes desanimado, tú te sientes desalentado, tú te sientes que todo está en contra tuya, que Dios mismo está en contra tuya. Así se siente Jeremías. Dice, él me puso como blanco de la saeta, de su saeta. El versículo 13 dice, hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Es decir, no nada más como blanco, sino él disparó sus saetas, porque me hirió, me dañó, me hizo que me sintiera yo mal, como que Dios me está atacando. El versículo 14 dice, fue escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días, me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos, mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Note cómo se está sintiendo. Está sintiendo todo está mal, todo no tiene sentido en la vida, todo me está yendo mal. Hermano, ¿se ha sentido usted que a veces en su vida vienen situaciones así? Nada marcha bien, todo está mal, todo está mal. La relación con sus hijos, la relación con su esposa, con su cónyuge, las circunstancias en el trabajo. Y a veces, hermanos, parece que como se dice coloquialmente, nos viene una sobre otra. O nos llueve sobre mojado. Hermano, las pruebas en la vida de todos y cada uno de nosotros como cristianos son difíciles, pero lo que quiero yo enseñarles en esta mañana, habiendo aprendido y habiendo visto todo lo que hemos ido desarrollando, es lo siguiente, hermano. Mira, en medio de las pruebas, Jeremías se va sintiendo así, pero después llega un momento en el cual expresa Jeremías a partir del versículo 19, dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está batida dentro de mí. Y luego versículo 21, subráyelo. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. En otras palabras, él está en medio de la prueba y está viendo cómo todas las circunstancias vienen y él está pensando en él mismo. ¿Cómo me siento? ¿Qué estoy pasando? ¿Cómo yo me siento que Dios es como un león que me tiene entre escondrijos, como un oso que me está acechando? Siento que Dios está haciendo todo eso. Porque en las pruebas, hermanos, una cosa es cómo tú te sientes y otra cosa es cómo Dios está tratando contigo. Debo describir o debo decir que la descripción que acabo de dar de cómo Jeremías se siente no necesariamente era lo que Dios estaba haciendo con él. Escucha esto, si nada más te puede llevar esto,
Llévate esto. En medio de la circunstancia, una era cómo es que Jeremías se está sintiendo, porque aquí encontramos su sentir. ¿Y quién está escribiendo? Jeremías. Él está diciendo, yo me siento como que Dios me parece un oso que me está acechando, me siento que Él me ha abandonado, siento que Él no escucha mis oraciones, yo siento que Él me ha abandonado, que me ha quebrantado, que me está atacando como un león, yo siento todo eso. Y después Jeremías dice, espera un momento. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto en Él esperaré. En otras palabras, Él vuelve en sí. Jeremías se da cuenta y dice, no, es que no puede ser, Dios no me puede estar tratando así. Yo me siento así, pero no necesariamente Dios es el que me está tratando de esa manera. Hermano, déjeme decirle algo. En medio de las pruebas tú vas a sentir algo, pero no necesariamente sea lo que Dios esté tratando contigo. Escucha eso. Te vas a sentir que nadie te entiende, que nadie te comprende, te vas a sentir afligido, que Dios está contra ti, que no vale la pena la vida cristiana, te vas a sentir como Jeremías aquí acaba de expresar. Pero hermano, yo te animo a algo, recapacita. En medio de las pruebas, esta es la solución. Versículo 22. El 21 dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Y luego añade diciendo, versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca, ni cuando me sentía que yo era el objeto de la saeta de Dios, ni cuando yo me sentía que la saeta me atravesaba, según el versículo 13, me atravesaba las entrañas. Ni cuando yo me sentía que Dios me había acercado por todos lados, ni cuando yo me sentía que mis caminos habían sido labrados con piedra labrada y todos mis senderos habían sido torcidos por Dios, ni cuando yo me sentía así que Dios estaba como un oso acechándome, ni cuando yo me sentía que Dios era como un león entre escondrijos. Dice la Escritura, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Hermano, es que en medio de la prueba, en medio de la circunstancia, lo que debemos aprender a hacer es aprender a ver lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere hacer. Hermano, en medio de la prueba y de la dificultad debes saber algo, Dios está trabajando contigo. Dios no ha acabado su obra en ti. Dios quiere que tú seas mejor. Dios quiere mostrarte su amor. Dios quiere mostrarte, en este caso dice, su misericordia. Y quiere que recapacites que en medio de las pruebas, Dios sigue estando contigo. ¿Cómo verlo? Jeremías está viendo cómo los príncipes, él vio a Daniel, cómo se lo llevaban, él vio cómo las mujeres piadosas cosían a sus propios hijos, él vio cómo los muchachos, los príncipes de Judá estaban en los esterquioleros, y estaban buscando saciar su hambre, y lo vemos de esa manera, y están en esa circunstancia. Pero hermano, en medio de todo eso, dice Jeremías, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y luego dice, porque nunca decayeron sus misericordias. Añade, nuevas son cada mañana. ¿Sabe, hermano? Mire, en medio de las pruebas y dificultades y a lo largo de tu vida, aprende a ver la buena misericordia de Dios para contigo. Dios está trabajando. Tú te sientes mal, tú te sientes que eres, como acabo de expresar, que Dios te está dejado, que Dios te ha dejado de escuchar tu oración. Te sientes así, pero no es así. No es así. Jeremías se sentía así, pero Dios estaba tratando de otra manera. Vean cómo continúa y dice en el versículo número 23, dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Vean lo que vio ahí Jeremías. Ve la misericordia de Dios, ve la fidelidad de Dios en medio de la prueba. El versículo número 24 dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Él vio su esperanza, que era Dios. Y por último, el versículo 25 dice, bueno es Jehová. Hermano, a veces en medio de las pruebas, lo último que nosotros pensamos es que Dios es bueno.
en medio del abatimiento, en medio de las circunstancias de la vida, hermano, en medio de la prueba, quiero decir, a veces lo último que logramos observar es que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Él es nuestra esperanza, que Él es misericordioso. Hermano, en medio de las pruebas debes aprender a ver que Dios está tratando contigo. Ahora, yo creo que no fue el único que lo vio así. Pero yo creo que fue muy pocos de los que pasaron por todas esas circunstancias que lograron ver que Dios estaba trabajando con ellos. Puedo yo entenderlo porque hay todo un libro que escribe Daniel. Y Daniel era un joven. Y Daniel pasó por todo eso. A Daniel le tocó vivir todo lo que se expresa aquí. A Daniel le tocó vivir eso. Y no nada más eso, sino que él fue llevado en cautiverio por los babilónicos. Se lo llevaron y lo llevaron allá al palacio del rey y todo eso. Pero vamos a ver que Daniel y sus amigos se mantuvieron firmes al Señor. ¿Qué quiere decir? Que Jeremías no fue el único que pudo ver la buena mano de Dios. Está un muchacho que se cree que de unos 15 años, ahí está Daniel en el palacio del rey, y cuando le ofrecen toda la comida que el rey mismo les mandaba y les había mandado, a que ellos comieran y fuera todo eso, Daniel, ¿sabes lo que hizo? Él dijo, no, yo no me voy a contaminar. Y él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de donde él estaba, él había aprendido a ver que Dios es bueno, que Dios es misericordioso. Hermano, lo único que quiero decirle es que en medio de las pruebas, busca saber, date cuenta que Dios está trabajando contigo. Dios está trabajando contigo. Hermano, yo no puedo decirte por qué vienen las pruebas. No puedo expresarte, no puedo decirte, no, pues en este caso les comencé diciendo que esto es por causa del pecado del pueblo. Y vienen circunstancias muy, muy tremendas. Pero ahora yo les pregunto, ¿Jeremías y Daniel estaban en esa circunstancia de obstinar su corazón y eso? No, pero pasaron por esas pruebas. ¿Te acuerdas en las 10 plagas de Egipto? 3 de esas pruebas, el pueblo de Israel también ahí estuvo. En las primeras plagas, ahí estuvo, las primeras 3, ahí estuvo el pueblo de Israel y estuvo pasando todo eso. Hermano, hay circunstancias que vienen. Miren, yo creo, Venezuela es un país que ha tenido no buenos gobernantes. Y encontramos que por ejemplo, Hugo Chávez, una de las cosas que hacía es que él maldecía abiertamente a Dios. Y él decía, bueno, yo no me atrevo a mencionarlo, pero él mencionaba abiertamente, públicamente, él maldecía a Dios. Y yo creo, porque la palabra de Dios así lo expresa, que Dios a veces tiene que mandar gobernantes para castigo de la nación. Y a veces, hermano, los líderes que no conocen a Dios, no aman a Dios, no respetan a Dios, Dios de una u otra manera a veces trae castigo ante la nación, y ahí hay hombres piadosos. ¿Te acuerdas de las mujeres que estaban ahí? Acabamos de leer lo que era el 4:10 que me dijo, ¿verdad? 4:10 decía las mujeres piadosas. Ahí había mujeres piadosas, ahí estaba Daniel, ahí estaba Jeremías, ahí había personas que no habían sido rebeldes, pero de alguna manera Dios les permitió pasar por todo eso. Hermano, lo que quiero decir es que yo no puedo explicarte por qué las pruebas pueden venir a la vida de nosotros, pero sí puedo decirte que aún en medio de una prueba, tú puedes aprender a ver que Dios sigue siendo bueno. Jeremías sencillamente dijo en el versículo 25, y el título de esta enseñanza tiene su raíz en estas 3 palabras: bueno es Jehová.
Bueno es Jehová. No puedo decirte por qué estás pasando, por qué pasaste, o por qué pasarás por esa prueba, pero puedo decirte, en medio de la tribulación y pruebas, bueno es Jehová. Bueno es Jehová. No te enfrasques en ti mismo, aprende a ver la obra que Dios está haciendo, lo que Dios está trabajando. El día de ayer estaba escuchando un podcast cristiano y habla acerca de misioneros. Y en este episodio que se estaba desarrollando en estos días, mencionaba cómo es que en Rusia muchos de los misioneros fueron llevados a prisiones y muchos de ellos fueron muertos. Lo increíble es que en medio de todas esas pruebas y circunstancias donde morían predicadores, pastores, misioneros, en medio de todo eso, Dios levantó un avivamiento. Y en las cárceles, ahí muchos de los encarcelados se volvían al cristianismo. Y salían de sus lugares y iban y predicaban a sus familias y se vino un avivamiento. Ahora, yo digo, ¿a costa de qué? Bueno, a costa de la vida de muchos. En nuestro país, hermanos, nuestro país ha sido un país muy religioso. Pero en nuestro país, a principios del siglo XX, o del siglo X, sí, del siglo... En los 1901, que era siglo XX, ¿verdad? A inicios del siglo XX, en los 1900, a principios del 1900, encontramos que muchos misioneros que venían de Estados Unidos fueron matados en Chiapas, en la parte sur de nuestro país. Se empezaron a venir misioneros bautistas. Las iglesias bautistas que tienen más años están en el norte y en el sur de nuestro país. La más antigua, la iglesia bautista más antigua está allá en Monterrey. Y de ahí los misioneros estuvieron ahí en la frontera y luego se vinieron hasta Chiapas. Los metodistas trabajaron aquí en esta área. Toda esta área de aquí de Puebla, por eso hay muchas escuelas metodistas y todo eso, pero los bautistas se fueron al sur. Ahí mataron a muchos, a filo de machete, a pedradas, a como fuera, y murieron muchos misioneros. Pero si usted y yo vamos a Monterrey y vamos a Chiapas, un montón de iglesias, Y uno dice, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Pues si murieron acá. Hay una historia, de hecho hasta hicieron una película de un misionero llamado Gene Elliot y todos ellos, allá en el Ecuador, la película se llama A Punta de Lanza. Y esta película narra la historia de 4 misioneros americanos que fueron al Ecuador y ellos junto con sus familias, jóvenes, ellos y teniendo a sus hijos muy chiquitos, fueron allá al Ecuador y después llegaron a una aldea donde había nativos y donde no podían ellos expresarse. Tenían una avioneta por un piloto llamado Nate Zane, que él volaba la avioneta y los otros muchachos trataban de comunicarse, les llevaban regalos. El punto es que llegan ellos a un lugar, a un riachuelo donde podían aterrizar la avioneta, la aterrizan allí, empiezan a tratar de comunicarse con los nativos, pero ahí los mataron a los 4 a punta de espada, murieron ellos 4. Pero ahorita, hermanos, hay un misionero mexicano que salió. Yo fui a predicar a su iglesia hace un par de años, me acompañó Ray, ¿te acuerdas, Ray? Cuando fuimos al Estado de México, a la iglesia de la barbacoa, y fuimos a esa iglesia. Esa iglesia, de esa iglesia salió un misionero que se llama Víctor Gallo, que Víctor Gallo es ahorita un misionero ahí en el Ecuador, y su iglesia está grandísima, tienen un instituto bíblico, tienen un montón de cosas, y uno dice, wow, qué tremenda obra. Nos vino a visitar hace un par de años un muchachito también que está allí en la selva, y su iglesia es grandísima, y uno dice, qué bendición, pero lo que quiero decir es que hubo un precio que pagar, y en ese caso estos 4 misioneros dieron su vida, y ahorita el evangelio es
El hermano Genaro, ¿se acuerdan del hermano Genaro? Genaro estuvo trabajando, apoyando al hermano Víctor Gallo ahí durante 2 años. Y él estuvo ahí, él abrió una obra en Taisha. Acabo hace algunos meses, fui a unas conferencias de pastores, ahí me encontré al hermano Genaro y él iba con un muchacho y dice, mira pastor, le presento a este joven, él está en la iglesia de Taisha, la que yo inicié, y ya la obra tiene 500 personas, y uno dice, wow, qué tremendo, dice, ¿cómo crecen ahí? Hubo un precio que pagar, Hermano, a veces Dios, para poder limpiar las asperezas del oro, lo debe pasar por el fuego. Y eso somos nosotros. Hermano, no os sorprendáis de la prueba de fuego que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Debes saber que la prueba va a producir lo que Dios quiere hacer en tu vida. Aprende a tener un buen corazón. Aprende a ver en medio de esa prueba, de esa circunstancia, que Dios está trabajando contigo, que Dios no te ha dejado, que Él sigue siendo bueno, que Él sigue siendo tu porción, que en Él debes esperar, que Él muestra su misericordia cada mañana, su fidelidad es grande. Bueno es Jehová. ¿Quién puede decir amén a eso? Gloria a Dios, porque en medio de esas pruebas, Dios es bueno. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Bueno, no sé, ¿alguien tiene algún comentario? Estamos en la escuela dominical. ¿Algún comentario que tengan? Sí, hermano Ray. Sí, adelante. Buenos días, hermanos. Buenos días. Recordaba también sobre la vida de José, que fue llevado a Egipto, ¿no? Que definitivamente es lo que pasó. Realmente fueron cosas difíciles, pues sus hermanos, digamos que no lo querían, lo llevaron a Egipto, lo vendieron, lo llevaron a Egipto, fue acusado por una mujer, fue metido a la cárcel, y sin embargo él nunca renegó o algo, ¿no? Siempre en sí, estaba yo ahorita encontrando esta parte, y dice así, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios. O sea, le daba la gloria a Dios, ¿no? Realmente, ahora, nosotros como cristianos, algo que yo analizo, que muchas veces pruebas o circunstancias que pasan en nuestra vida, son situaciones de manera personal, no son errores nuestros, no son errores a veces definitivamente de que digamos, ay, Dios me está poniendo la prueba, ¿por qué Dios me pones esa prueba a mí? Si yo soy, realmente nos portamos mal. Esos son actos o situaciones de consecuencias verdaderamente, ver si verdaderamente la prueba Dios la pone hacia nosotros para darle la gloria a Dios, o verdaderamente nosotros nos estamos equivocando de manera porque Dios establece ciertas cosas que debemos hacer conforme a su palabra, pero definitivamente hacemos las cosas que vienen conforme a su palabra y viene una prueba porque estamos haciendo las cosas bien, o las pruebas vienen a causa de una y nos tratamos de justificar diciéndome, ay, el enemigo, ay, no, nosotros somos los que estamos incurriendo en un error. Entonces hay que ver si verdaderamente la prueba es a causa de nuestras malas decisiones o Dios, ¿no? Bueno, nada más es como un comentario ahí que lo veo como que analicemos nosotros. Sí, y bueno, acuérdense, en todas las pruebas Dios quiere trabajar. En este caso, José, como bien expresa Ray, él dijo, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. En medio de las pruebas, hermanos, debemos saber que Dios está trabajando. Por eso es que todos los días debemos encomendar a Jehová nuestro camino. Debemos decirle, Señor, trabaja en mí, ayúdame. Y mira, hermano, cuando tú le pides eso a Dios, yo todos los días le pido eso a Dios, Señor, trabaja en mí. Y cuando viene algo que es difícil a mi vida, yo digo, bueno, Señor, tú sabes por qué me estás permitiendo esto. Tú sabes por qué me permites pasar esto. ¿Sí? ¿Quiere mencionar algo, hermano? Sí. ¿Me ayudan con el micrófono, por favor? Sí, hermana, Adel. Esto es verdad. Dice la palabra del Señor, bueno es Jehová, definitivamente, pero hay dos condiciones. Primera,
es bueno Jehová para a los que en él esperan. Segunda, al alma que le busca. Porque esta semana tuve oportunidad de poder testificarle a una compañera. Cuando yo la vi así también toda demacrada, dije, me quedé viéndola, había bajado mucho de peso, ha bajado mucho de peso. La llamé y le digo, Alice, ¿estás a dieta? No, Guille. Murió su hijo en marzo murió su hijo, se murió mi hijo, no sé si me enteré, dice, y ahora tengo cáncer. Y yo la vi y le digo, yo también, pero ¿sabes qué, Alice? Tomadas de la mano del Señor. Y entonces, para el hombre natural, la palabra de Dios es locura y jamás se recuerdan que hay un Dios, ¿no? Para el hombre natural. Y gracias a Dios porque me dio oportunidad de testificarle, de poder regalarle unos versículos en un pergamino, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero esa es la condición, ¿no? Recordaba al pastor que fue invitado, pastor, el año pasado, cuando nos hablaba de prepararnos para el día malo. Y quedó muy grabado eso en mi corazón y dije, Señor, yo quiero estar preparada para ese día malo. ¿Qué es el día malo? No sé lo que el Señor decida, ¿no? Digo, pensando yo, ¿qué podría ser el día malo? Que el Señor llamara a su presencia a alguna de mis hijas o a alguno de mis nietos, ¿verdad? Pero estar preparada en el Señor y decirle gracias Dios, poder decirle gracias Señor y no derrumbarnos como a veces tenemos experiencia que hemos visto, ¿no? Recuerdo una hermana que perdió a su amado esposo ahora en el COVID, una hermana que, no sé, imagino que a estas alturas ya terminó el doctorado en Biblia, pero estaba totalmente mal, emocionalmente mal. He podido ver a otras dos hermanas después de ello, que también perdieron a sus esposos, y ellas en el Señor estaban de pie, fortalecidas en el Señor. Entonces yo creo que eso es lo que pienso que es importante, no poder, y me decía un maestro de cerámica que conocí, me decía, ay señora Guillito, es que ustedes hablan de Dios, pero cuando les toca, se caen. Y quedó muy grabada esa palabra y me dije, Señor, yo no quiero ser de esas personas, yo quiero ser una hija tuya fortalecida en ti, ¿verdad? Que lo que tú decidas, que lo que sea tu voluntad, aceptarla porque esa es tu voluntad. Y seguir diciendo, bueno es Jehová. Y yo así lo pienso, ¿verdad? Pero esas son las condiciones. Los que esperan en Él y el alma que le busca. Y yo pienso que definitivamente así es, pastor, ¿verdad? Y pues que el Señor nos fortalezca a todos, que podamos ser hijos de testimonio y fuertes, porque las pruebas vienen. No sabemos por qué. Ni yo cuestiono las pruebas, ¿verdad? Soy pecadora, claro que sí. No soy digna ni de desatar el calzado de mi Jesús, pero yo nunca cuestiono. Yo digo, Señor, en tu bendito santo nombre, vamos hacia adelante. Puestos mis ojos en Él, vamos hacia adelante. Amén, así es. Quería yo terminar, de hecho, con esa porción y dar las condiciones que da Dios. Pero también yo creo que Dios para con todos sigue siendo bueno. Porque dice la Biblia y el pasaje que vino a mi mente y lo iba a dar, pero es que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. ¿Sabe? Aún a las personas que no le buscan, Dios sigue siendo paciente. Hay una persona que yo conozco que se dedica, la conozco de lejos, se dedica a sobornar, ha estado en un montón de balaceras últimamente, en cosas así, y vive cerca de la casa de uno de mis hermanos. Y ya le dieron un balazo la otra vez y no se muere. Y uno de mis tíos dijo, la gente mala no parece que no le pasa nada. Y yo le dije a mi tío, le digo, no tío, es que Dios tiene planes aún para él. Dios quiere alcanzarlo. ¿Saben por qué? Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Hermano. Sí, yo también iba a comentar nada más que dice en su palabra que junto con la prueba nos da la salida el Señor, porque así es bueno. Así es. Sí, Dios es bueno en todo lo que hace. Amén. Muy bien. Vamos a orar, hermanos. Vamos a terminar de esta manera. Vamos a orar. Señor, gracias.